Hola, buenas noches. Hoy es domingo 24 de mayo y estas son las pláticas, los diálogos edificantes que estamos transmitiendo varias veces a la semana por el grupo que organiza Miguel Zulueta. Participan Temis de la Peña, Susi Figueroa y un servidor, Sergio Escamilla. Nuestro tema de esta noche es un fascinante tema que se titula ¿Qué es la espiritualidad? Para hablar de estos temas, normalmente estamos apoyándonos en el libro de Viviendo la Ciencia de la Mente, una edición que fue publicada bajo el nombre del autor Ernest Holmes, lo pone ahí en la pantalla Temis, y que trae conceptos básicos acerca de ciencia de la mente, es interesante y es un librito recomendable para introducirse a la ciencia de la mente. Esta noche vamos a estar leyendo de las páginas 43 y 44 de este libro y el tema ¿qué es la espiritualidad? Así se titula el capítulo del libro. Hemos escogido algunos fragmentos que es con los que nos vamos a apoyar para hacer el diálogo esta noche. Dice, desde nuestro punto de vista, la espiritualidad es el reconocimiento personal del universo como una presencia viviente del bien, la verdad, la belleza, la paz, el poder y el amor. Y a esto deben agregarse la felicidad, la alegría, el entusiasmo y la armonía universal, que como el gran ritmo de la vida fluye a través de todo. Cuando esto se escribe en el libro Viviendo la Ciencia de la Mente, todas estas cualidades se ponen en mayúsculas, porque cuando una palabra en el mundo de ciencia de la mente se pone en mayúsculas, se está refiriendo a ese poder infinito que compartimos todos. Es una manera más de decir el espíritu del universo, la energía creativa, la fuerza de creación o Dios, como en muchas religiones se conoce. Entonces, aquí hemos hablado de que hay una presencia viviente del bien, bien con mayúscula, verdad, belleza con mayúsculas, paz, poder y amor. Eso es espiritualidad, es el reconocimiento de que todas esas cualidades están presentes en el universo, en todo y en todos. Continúa diciendo el libro, hay una vasta diferencia entre este tipo de conciencia espiritual y el dogma teológico. Y aquí es clarísimo, no estamos hablando de dogmas teológicos, aquí no hay dogmas, aquí no es una fe cristiana, no es una fe del islamismo, no es la fe del budismo, no es la fe del confucianismo, no es la fe de ninguna religión. Es una fe en que en el universo existe una presencia que significan el bien, la verdad, la belleza, la paz, el poder y el amor. Y aquí no hay manera de contradecir esto, dado que no es un dogma, porque es una verdad universal. Cuando nosotros hablamos del origen del universo, de la creación del mundo según todos los escritos religiosos, los libros sagrados, estamos hablando de esa fuerza primigenia de la cual se deriva todo lo que existe. Y en esa fuerza primigenia están inscritas estas cualidades. Y de esa fuerza primigenia derivamos todos nosotros. No hay nadie que pueda sustraerse a reconocer que su origen está en el origen mismo del universo. No hay alguien que pueda decir, es que mis átomos vienen de fuera del universo. Es que mis electrones no son de este universo, vienen de otro lado. No, nuestros átomos, nuestros electrones, nuestros neutrones, todo de lo que estamos hechos, fueron creados en el mismo instante en que se da el banderazo de salida a la creación del universo. Allí estaba toda la energía infinita
que existe y que es la que se transforma en materia y regresa a ser energía cada vez que hay una transición. Esto es una de las verdades más grandes y más puras del universo, y esa es la presencia que debemos de estar dispuestos a sentir como espiritualidad. Es algo que a veces va más allá de nuestro entendimiento. Y el libro sigue diciendo, es una esencia difundida, un sentido trascendente y una fe que ha pasado más allá del punto de argumentación para llegar a la convicción, unión y aceptación completas. Exactamente pasa eso. La espiritualidad es algo que debemos lograr entender y más que entender, sentir como algo trascendente, algo que pasa más allá del punto de argumentación. Es decir, no podemos argumentar que la espiritualidad es solamente para aquellos que creen en la religión. No podemos argumentar que la espiritualidad es solo para aquellos que no son científicos. No, Einstein era un gran científico y al mismo tiempo un ser muy espiritual. Cuando a Einstein se le preguntaba, ¿usted cree en Dios? Einstein decía, sí, pero creo en un Dios muy particular, un Dios que está definido por Spinoza. Y Spinoza, de él vamos a hablar, vamos a tener un tema entero un día de estos acerca de Spinoza, pero en términos compactos, Spinoza creía en un Dios que era pura belleza y puro amor. Él decía, no puede haber un Dios que esté observando para premiar o para castigar. No puede haber un Dios que quiera el mal para sus creaciones. El Dios es un Dios que debe de estar presente en todo y en todos lados. El Dios debe de estar en la sonrisa de un niño, así como en las manos trabajadoras de un obrero, así como en las aguas de un río, como en el canto de los pájaros en un bosque, como el vuelo de las águilas, como en el correr de los linces y de los pumas. Debe de estar presente en las olas del mar y en todos los peces que habitan en él. El Dios impregna a todas sus creaciones, porque es precisamente que en el momento de la creación del universo lo que hace Dios no es crear al universo, sino es crearse a sí mismo como universo. Y es allí donde encontramos esa profunda diferencia entre la espiritualidad y la religión. En la religión se nos enseña a creer en un Dios. A veces se nos dice que es el único y verdadero y que los demás son copias, son farsas, son no únicos ni verdaderos. Y efectivamente hay un Dios, pero ese es el mismo de todas las religiones. Le cambian de nombre, le ponen diferentes cualidades, pero al final es el mismo, porque solo hay uno. Y entonces el único y verdadero de los cristianos es el mismo que el único y verdadero de los judíos, el único y verdadero de los musulmanes y el único y verdadero de cualquier religión que ustedes puedan nombrar. Lo que nosotros hacemos es vivir nuestra espiritualidad aparte de las religiones, porque no queremos meternos a esos dogmas y a esos misterios que hay que estar explicando a cada paso y que muchos de ellos se quedan sin explicación, muchos de ellos se quedan en ese punto donde es porque así es. Y aquí no, aquí en la ciencia de la mente procuramos entender todo de una manera científica. Esto quiere decir de una manera que podamos preguntarnos y de una manera que podamos contestarnos y que las dudas queden minimizadas. Que llegamos a tener dudas, sí, que hay cosas que no se pueden demostrar con hechos fehacientemente, sí,
pero la verdad es que lo que vamos aprendiendo y lo que vamos avanzando en el conocimiento de nosotros mismos va quedando muy bien impregnado en nuestro interior, porque aquí lo que tratamos es no de enseñar, sino de sentir. Y cuando lo logramos sentir, cuando logramos vivir la filosofía, es que estamos constatando de manera científica lo que se enseña en estos libros. Son conceptos muy básicos de enseñanza. Son tan básicos como reconocer esto, reconocer que existe ese espíritu, espíritu de creatividad, de amor y de belleza en el universo. Que ese tiene un poder infinito y que ese poder infinito está dentro de nosotros porque fuimos creados de Él mismo. Somos su creación. Se está creando a través de nosotros ese espíritu infinito. Por tanto, estamos impregnados de ese poder infinito y que teniéndolo y pudiéndolo usar, lo único que nos queda es usarlo bien. Y para eso tenemos el libre albedrío. Ahí es donde entrarán ya nuestros juicios morales de qué cosa es bien y qué cosa es mal y cómo lo podemos usar. Hay una regla básica también que siempre debemos acompañar en estas lecciones que se llama regla de oro. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Cuando circunscribimos el uso de este poder infinito a esa regla básica de oro, entonces estamos actuando bien, así, a secas. Y ese bien a secas significa toda la belleza, toda la bondad, toda la pureza, todo el infinito poder que tiene el universo a nuestra disposición, usándolo y beneficiándonos de él, nosotros y todo lo que nos rodea. ¿Tú qué opinas, Temis? Sí, Sergio, yo quisiera complementar lo que estás diciendo de la diferencia entre religión y espiritualidad un poco desde el punto de vista psicológico. Y yo diría así, tratando de hacer un mapa de la psique, que hay miles de versiones de mapas de la psique y aquí tú y yo estamos construyendo uno. Eh, los dogmas de la religión, esos operan desde esa parte de la mente subconsciente donde percibimos al mundo dividido. Y es donde Ernest Holmes dice que está alojado el pensamiento de raza, el pensamiento que ha tenido la humanidad. Y entonces, bueno, ahí hay división, ahí es difícil hacer unificación. Donde hacemos la unificación es en la mente superconsciente, que es un nivel, o sea, más alto de esa mente subconsciente, desde donde no hay división, es una mente no dual, se llama mente no dual, y la tratan también desde las filosofías hindús y chinas muy antiguas, mucho antes de Jesús y mucho antes de Buda. Y entonces desde esa mente superconsciente es donde no hay división, donde están estas cualidades que acabas de mencionar, ¿no? O sea, de belleza, de verdad, de paz, de todo, todo es bien. Y desde aquí es de donde nos enseña Ernest Holmes que operemos con la ciencia de la mente, que operemos en nuestra vida, o sea, que desde ahí podamos construir nuestros pensamientos que son semillas que se van a convertir en realidad. Y en la página 44, aquí hay una frase que me gusta continuando esto, dice, la espiritualidad es un intento constante y consistente de sentir la presencia de Dios en todo y en todos. Entonces aquí, o sea, hay una invitación a no de vez en cuando, porque un poco a las religiones voy el domingo, o cuando me voy a concentrar voy a rezar, o alguna ceremonia, algún ritual. Aquí la espiritualidad la idea es vivirla, o sea, somos seres espirituales y también lo define así Holmes, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, ante todo somos seres espirituales, entonces es 24/7 ser espirituales, dice un intento constante y consistente de sentir la presencia de Dios en todo y en todos. Y es como tú dices, ¿no? O sea, al sentir, saber
y es sentir, como dices, y no pensar, no razonar, sino sentir con todo nuestro ser, intuir, porque tenemos también en la psique otras funciones que define Jung, no solo el pensamiento, sino también el sentimiento, la sensación y la intuición. Entonces, desde esas otras funciones que no son el pensamiento, donde nos sentimos unificados, es donde podemos percibir todo esto que dice, o sea, la belleza en todo, la verdad, el bien, y al estar así, no aparece el miedo, estamos en el amor, que también Holmes dice, hay dos sentimientos, amor y miedo. Entonces, el miedo está en la mente subconsciente, por toda la historia que ha tenido en su desarrollo la humanidad, y el amor, pues, está en esta mente superconsciente. Entonces, de ahí, pues, está la presencia de Dios en todo y en todos. Y entonces ahí, pase lo que pase, nos da la oportunidad de aplicar la ley de la no resistencia. Todo lo que está pasando, pues, lo hemos creado, y si nos gusta, pues lo disfrutamos muchísimo, lo agradecemos muchísimo. No nos gusta, vemos qué lección trae, lo agradecemos como lección y vemos qué trae, y seguimos en esa espiral ascendente de la que has hablado, ¿no? De la que habla Holmes, en la que estamos viviendo todos los seres, y que somos seres que existimos de los inicios del universo, desde eso que hablas de, o sea, cómo Dios se empezó a crear, y cada uno de nosotros somos una parte de Dios creándose, una expresión diferente de Dios creándose. Y entonces, bueno, pues desde ahí, pues todo es sagrado, y todo es bien, y todo es amor. Y es entonces 24/7, no es ahorita voy a ver si sí, y ahorita ya mejor pienso, y ahorita mejor me divido, y ahorita mejor me separo, y ahorita mejor me defiendo porque tengo miedo. O sea, yo sé que así nos han maleducado, así hemos aprendido, pero yo creo que ahorita siglo XXI y en esta etapa tan fuerte que tuvimos de venir a una reflexión a nivel universal, a nivel mundo, yo creo que es esa oportunidad de recordar, porque no es que haya que aprender, o sea, hay que recordar lo que somos, nuestro origen, que es ese espíritu, y los niños lo tienen. Entonces, yo creo que si recordamos toda nuestra infancia, cuando nos sentimos completos, sin miedo, está ese lugar que siempre ha estado aquí. Entonces, ahí es desde donde se ejerce, se puede ejercer esa espiritualidad y vivir esa vida espiritual que nos da muchísima plenitud y muchísima paz. Y dice otro párrafo, otro renglón, dice, la espiritualidad no puede ser enseñada. Y esto es muy interesante. O sea, no puede ser enseñada en el sentido como estamos acostumbrados a la educación, de que vamos a poner un pizarrón y se van a aprender. O sea, número 1, cierran los ojos, número 2, tal cosa. No puede ser por pasos, porque como somos una expresión individualizada, y como estamos hablando de esa mente superconsciente, estamos hablando de ese nivel de conciencia con S y con C mayúscula, desde donde no es una mente no dual, no estamos separados, y entonces desde ahí la puerta, lo hemos visto conmigo, que las puertas de la conciencia se abren de adentro hacia afuera. Entonces no hay nadie que me pueda venir a enseñar. Entonces se trata más bien de un camino de descubrimiento, de autodescubrimiento de cada uno de nosotros, de esas cualidades de las que hablan, ¿no? Y están ahí, están siempre, somos hijos pródigos y nos vamos, nos alejamos, pero siempre regresamos, y podemos sentir, o sea, cómo somos esa expresión divina. Entonces nos enseña, y de hecho por eso nosotros tratamos aquí, en estas pláticas que organiza Miguel, en otras clases que tenemos, de poder transmitir, o sea, no estamos enseñando algo, no es un dogma, estamos invitando a que todos reflexionemos, y cada quien desde su ser, desde su expresión muy propia, encuentre con estas ideas, pues encuentre cómo es lo suyo a detalle, y desde ese suyo a detalle logre estar en esa actitud, digamos, se coloque en esa actitud para vivir su vida. No sé cómo ves. Creo que para mí es lo interesante ahorita de estos párrafos, de este libro. Sí, realmente creo que cuando hablamos de la espiritualidad en estos términos, estamos realmente alejándonos de los conceptos religiosos, de los dogmas religiosos. Espiritualidad no es darse de golpes en el pecho, espiritualidad no es hincarse ante una imagen, espiritualidad no es hacer penitencias, no es confesar los pecados esperando la absolución de alguien. Espiritualidad es sentir la presencia de ese poder único del universo en el centro de nuestro ser. Por eso es que en Ciencia de la Mente no pedimos nosotros, y tampoco decimos
frases como Dios no quiere o Dios quiere algo. Es que si estamos reconociendo que ese poder infinito que se llama Dios en algunas religiones está dentro de nosotros, cuando decimos Dios quiere o Dios no quiere, los que estamos queriendo o no queriendo somos nosotros. Ajá. Y es allí a lo que nos lleva la espiritualidad, a asumir la responsabilidad. Y yo creo que eso es la parte más importante de ser espirituales. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida. Ajá. No es que Dios quiera o no quiera. De hecho, cuando oramos diciendo este tipo de cosas, estamos fallándonos a nosotros mismos. Somos nosotros los que vamos a querer o los que no vamos a querer que sucedan las cosas. Y creo que todos podemos hacer un análisis de conciencia y darnos cuenta cuando hemos estado en oración pidiendo, porque así nos enseñaron desde que éramos niños, pero que muchas veces cuando estamos involucrados, cuando estamos comprometidos con lo que estamos pidiendo, con lo que estamos deseando, se nos da. Porque también es muy cierto esta frase bíblica que dice, se te dará conforme creas. Y cuando nosotros estamos pidiendo o estamos deseando, estamos suplicando, implorando por algo, por lo que no estamos tan convencidos nosotros, va a ser muy difícil que se nos dé. Cuando nos acercamos a la espiritualidad desde esta perspectiva, ciencia de la mente, y encontramos que la responsabilidad está en nosotros mismos y en nadie más, es como conscientemente, entonces vamos a decir, ok, voy a orar, pero mi oración ya no es de petición, ahora es mi oración es afirmativa. Es decir, voy a afirmar y voy a agradecer porque lo que deseo y lo que anhelo ya lo tengo. Y porque si estoy comprometido con Él, estoy haciendo, estoy pensando, estoy diciendo con mis palabras y estoy actuando con mis actos todo lo necesario para que se dé, para que yo obtenga lo que quiero. Si estoy bien comprometido, llegará y rápido. Y llegará tal vez ni siquiera como yo me lo imagino, pero llegará un sustituto que será mucho más grande que lo que yo me imaginaba. Al mismo tiempo, si estoy tratando de hacer una oración afirmativa, pero mi convicción no es tan plena, aun cuando esté orando afirmativamente y esté tratando de proyectar en esa oración algún deseo, si mi convicción no está perfectamente alineada, entonces yo mismo voy a actuar cosas que la van a bloquear. Y es cuando decimos, nos estamos haciendo autosabotaje, porque estamos inconscientemente haciendo cosas que no nos llevan para aquello que creemos que queremos ir. Y esa es la espiritualidad, es vivir esa comunión con el Espíritu, que eso se dice en muchas religiones, la comunión con el Espíritu, y eso es vivirla porque sabemos que está el Espíritu dentro de nosotros y que ese Espíritu somos nosotros. Por eso es que tenemos que tomar absoluta responsabilidad de nuestras vidas y dejar de implorarle a un Dios externo que generalmente no está escuchándonos porque ni siquiera está. Él está dentro de nosotros y no necesita escucharnos porque Él no es el que escucha, Él es el que dice. Y Él es el que intuye y Él es el que nos dirige dentro de nosotros. Muy bien, pues ¿quieres decir algo para despedirnos? Pues nada más invitar a todos nuestros amigos a reflexionar mucho en esto y tratar de desaprender mucho todo los condicionamientos que tenemos para realmente poder vivir esta espiritualidad, recordar que se puede vivir en cada momento y eso hace la diferencia en nuestras vidas. Gracias. Buenas noches y que descansen todos. Gracias. Feliz noche de domingo.